Estamos con Miguel Luzarraga, Managing Director para Iberia de AllianceBernstein. Bienvenido. Muchas gracias. Un placer estar aquí un jueves más con vosotros, como siempre. Volvemos con la mirada puesta en la inflación. Esta mañana decía uno de los miembros más hawkish del Banco Central Europeo que habrá que estar en tipos positivos en Europa en este 2022, y ahora mismo Luis de Guindos en Bloomberg diciendo que subidas de tipos en julio que parecían absolutamente descartadas son posibles siempre que los datos lo mantengan. ¿Cómo veis desde AllianceBernstein esta situación, este contexto de la inflación? Bueno, ya sabes que a mí me gusta siempre poner todo un poco en perspectiva, ¿no? Lo digo siempre y creo que es importante. El primer trimestre del año ha sido un trimestre sobre todo complicado desde un punto de vista de inversión, pero desde un punto de vista, como tú bien sabes, en ese 24 de febrero tan problemático desde un punto de vista humanitario, pues también ese conflicto bélico tan severo que estamos todavía sufriendo. Pero os hemos traído una serie de gráficos en donde podemos ver en el primero de ellos, cuando lo tengan preparado, bueno, la rentabilidad de todos estos sectores a nivel americano, y como hemos visto que prácticamente la totalidad de ellos pues han sido, aquí los tenemos, han sido negativos, ¿no? Prácticamente, salvo estos tres primeros, pues han sido las rentabilidades negativas, ¿no? Y vemos como quién ha sido los que han tirado, digamos, del carro, ¿no? Pues esa energía, en donde muchos de los inversores estaban fuera por ese componente carbónico que podía tener, materiales y utilities que tampoco han sido muy bollantes, ¿no? Por lo tanto, esa perspectiva es importante. Pero tú me preguntabas sobre la volatilidad y la situación actual del mercado y cómo podíamos afrontarlo en el día de ahora. En el segundo gráfico que os hemos traído hay una parte importante en el donde podemos ver el número de días en donde el MSCI mundial ha tenido una variación por encima del 1%. Y podemos ver en los datos desde el año 2018 hasta ahora. En el primer trimestre del año hemos tenido 26 ocasiones en las que ese índice, estas variaciones del 1%, lo han superado, ¿no? Eso comparado con las 31 de todo el año pasado. Por lo tanto, te determina un poco el gráfico de la derecha, que es básicamente esa volatilidad, ese índice de VIX americano que te indica la volatilidad del mercado americano. Podemos ver que no hemos tocado techo como hemos tocado en otros momentos anteriores, pero estamos muy por encima de esa media. Básicamente son tres los factores que vemos por qué la inflación y por qué esa volatilidad, mejor dicho, ha subido tanto. Primero, evidentemente, las cadenas de suministro, la asunción del riesgo por parte de los inversores, que ha sido soberanamente cuestionable, pero claramente muy preocupante. Hemos visto escalada desde un punto de vista humanitario, de víctimas, de refugiados, escalada bélica, incluso nuclear, como hemos visto con este último misil que lanzaron ayer, amenaza a países de la OTAN. Toda esa aversión al riesgo lo que te hace es levantar el pie del acelerador, echarte un poco para atrás y mirar un poco con perspectiva. Segundo, esas sanciones a Rusia, en donde prácticamente se la ha excluido en los índices de MSCI a nivel global, tanto emergentes como global. Y por último, y no menos importante, pues digamos el efecto colateral del gas, del petróleo por parte de Rusia y del trigo por parte de Ucrania. Por lo tanto, hablamos de una serie de factores que son importantes, que lo que nos pueden ofrecer o que las consecuencias que pueden tener, pues es sobre todo pues una posible recesión o incluso una estanflación. Los niveles de inflación actuales son preocupantes, los comentaremos ahora en breve, aunque todavía no tenemos los datos de febrero, pero tenemos que estar acostumbrados tenemos que acostumbrarnos a que ya no vale una inflación baja como la que teníamos prácticamente antes de la pandemia. Y ahí es donde quiero llegar. El nivel de partida no es el mismo que el prepandémico. Por lo tanto, hablamos de una inflación en donde ya se estaba alimentando, hablábamos antes del Brexit, hablábamos del conflicto, más bien de la guerra comercial americana, hablábamos de la propia pandemia, que lo que hizo fue elevar, digamos, el listón de la inflación a unos niveles que no estábamos acostumbrados. Y de ahí es donde
hemos sufrido esta guerra y esas tensiones ya más severas de la cadena de suministro. Por lo tanto, ese punto de partida es mayor y tenemos que acostumbrarnos a esos niveles más altos de pandemia, de inflación. Inflaciones en Estados Unidos, en donde estamos en el 7,9%, 40 años en máximos, en el Reino Unido en 6,2%, máximos de 30 años, Eurozona 5,8%, aunque veremos los datos hoy más adelante, que también muy severos y muy importantes. Por lo tanto, incluso Japón, que está cercano a ese 2% idealizado que tienen en su economía, están en unos niveles más altos de la historia. Por lo tanto, la inflación es muy importante, la volatilidad, como vemos, ha tocado unos niveles importantes y ese índice, digamos, del 1% es importante a tener en cuenta para ver dónde estamos. Ayer, el libro Beige de la Fed era muy esperado por el mercado. Uno de los puntos clave fue la cadena de suministro y esos lockdown en China que habían vuelto a tensionar la cadena de suministro. ¿Cómo veis desde Allianz Bernstein esa situación y su contagio, su afección, su traslación al conjunto de la inflación? Porque es otra de las claves fundamentales para poder ver de qué manera se puede llegar al pico y desescalar desde ese pico de inflación máxima. Pues mira, dada que la inflación está provocada por un shock de la oferta y no de la demanda, las consecuencias y los factores a tener en cuenta son diferentes. Yo creo que ya los bancos centrales, que son los que toman y juegan un papel muy importante en esta parte del año, pues han tomado sus cartas. En Estados Unidos ya vemos cómo se han adelantado, como siempre, a una situación en donde se perjudica, digamos, esa inflación les perjudica en su consumo, pues ya sabes que 2/3 partes del consumo del PIB americano dependen del consumo, y hemos visto cómo ya pues han tenido esas subidas de tipos, ese programa, esa retórica ha cambiado, de hecho también pues todo lo que es básicamente toda la subida de tipos ya está prácticamente programada y el endurecimiento de las políticas monetarias prácticamente también. Europa es otra cosa diferente, estamos en una situación complicada de otra manera, en donde estamos un poquito más rezagados, la retórica también ha cambiado, ha evolucionado y esas políticas se han endurecido, pero todavía no hemos visto subidas de tipos. Veremos a ver si verdaderamente julio puede ser una fecha como previamente has dicho y como previamente ha dicho Guindos ayer. Entonces, hablamos de que Europa y Estados Unidos están en una situación diferente, pero el papel de los bancos centrales es importante, sobre todo para no enfriar la economía a la hora de subir los tipos de interés. Por lo tanto, yo creo que esa situación es primordial, sobre todo desde un punto de vista de que hoy en día quizá ya no sea la herramienta para mermar esa inflación, teniendo en cuenta que esa inflación va a ser alta y va a ser más alta de lo que estamos acostumbrados. Quizá tengamos que los bancos centrales tengan que ser más flexibles, tengamos que esperar nuevas medidas diferentes para que esa inflación se merme, no solamente mediante las subidas de tipos. Se mira ahora mucho a los resultados empresariales, a esos beneficios empresariales en esa temporada de resultados del primer trimestre que ya ha comenzado. La banca ya empezó a hacerlo, depende de donde miremos, vemos una cosa u otra, sobre todo banca norteamericana, pero con toda esta fotografía, con todo este panorama, ¿crees que se puede mantener ese crecimiento de beneficios empresariales que se ha visto en los últimos años, sobre todo en la salida pandémica, o si se puede mantener incluso ese nivel prepandémico que habíamos empezado a ver en algunas compañías? Es una pregunta complicada, es una pregunta importante, en donde nosotros tenemos una serie de modelos de valoración para poder determinar qué niveles de inflación pueden asumir las compañías para mantener unos beneficios. Básicamente en Estados Unidos desde el año 67 vemos como en unos niveles controlados de inflación entre un 2 y un 4% son asumibles para unas empresas para generar beneficios. ¿Cuánto? Hablamos de entre un 8 a un 8,9%. Por lo tanto, hablamos entre un 8 y un 9% de beneficios históricos cuando la inflación ha estado entre un 2 y un 4%.
pero sí que es cierto que estamos en un 7,9, tienen que bajar esa inflación, esos niveles para poder beneficiarse, para que las compañías puedan mantener esos beneficios a día de hoy. Sí que es cierto que a nivel global esos datos tenemos una serie histórica mucho más corta, pero también se pueden justificar, también se pueden ver, pero sí que es cierto que las empresas tenemos que buscar empresas que tengan esos flujos de caja, buscar empresas que sean básicamente tengan esa calidad en la gestión, calidad en los números, en los balances, que sean saneados y que luego existan algunos, digamos, detonantes importantes para poder invertir en ellas. Por lo tanto, hablamos de una serie de empresas que tengan que tener esas peculiaridades, esas características para poder invertir hoy en día en ellas y mantener esos beneficios, esos márgenes. Porque ¿en qué medida se están viendo afectadas las compañías por ese aumento del coste de los materiales? Bueno, yo creo que los costes de los materiales es un factor importante. Por un lado, la inflación lo que te hace es incrementar los ingresos básicamente en tu empresa. Lo único que tienes que controlar, digamos, esos costes, ¿no? Hay que ser flexibles, hay que buscar otras vías para poder encontrar esas fuentes de suministros, que esas cadenas de suministros no se vean alteradas. Y esas son las compañías que van a ser las ganadoras. Nuestro análisis, nuestra manera de ver, digamos, el análisis hoy en día lo que te determina básicamente es buscar esas compañías en donde se hayan hecho los deberes para que esos costes no superen, digamos, a la situación actual, ¿no? Por lo tanto, esas compañías que tengan esa calidad, para nosotros es importante que sean conservadoras, que no den cambios bruscos en sus asunciones, digamos, futuras, pero sí que es cierto que busquen, digamos, esa consistencia en esos costes, ¿no? Y son esas compañías flexibles las que verdaderamente serán las ganadoras, pero claramente estamos en un punto importante en la gestión empresarial para determinar si una empresa va a tener éxito o no. ¿Tienen poder las empresas para fijar precios? Porque esa era una de las grandes preguntas al inicio del año. Ahora que ya la inflación está más disparada, se puede ver que las empresas están pudiendo tener capacidad de fijar esos precios. No en todos los sectores, pero en algunos de ellos sí, claramente. Y sí que es cierto que, en términos generales, una compañía que pueda fijar esos precios, que te pueda determinar a qué precio va a cobrar ese servicio específico, es un síntoma hoy en día de calidad, de seguridad. Y ese tipo de compañías en donde buscas en momentos de incertidumbre, en donde, como hemos visto, ha habido unos movimientos altos o fuertes, digamos, en las rentabilidades de la bolsa, pues buscas esa certeza, ¿no? Y entonces ese poder de fijación de precios que puedan tener algunos sectores, pues puede ser un factor muy importante para salvaguardarte, digamos, esta volatilidad que estamos sufriendo. Por último, value o growth. Ahora mismo la gran pregunta en el mercado y también para el inversor es ver dónde hay mayor oportunidad de inversión. ¿Dónde ve AllianceBernstein más oportunidad de inversión ahora mismo? Growth, value con matices, grow con matices. Bueno, te lo pongo otra vez en perspectiva y lo tienes aquí. Básicamente en este periodo del año tan corto, pero también importante, vemos cómo las compañías growth se han visto, digamos, perjudicadas en contra de las value, ¿no? Aunque tampoco han tirado muchos cohetes en ese sentido, pero hablamos como que las growth se han visto, digamos, en términos generales, se han visto más perjudicadas. Pero nosotros somos más abogados de mirar digamos, la quinta esencia, digamos, de las compañías. Y existen compañías growth que no son las compañías que están sobrevaloradas, sino son compañías que tienen un crecimiento sostenible, que se han apoyado, por ejemplo, en la tecnología para poder avanzar en el futuro, que puedan tener sentido. Generalmente en un entorno como el actual de subidas de tipos, las compañías value pues se han visto beneficiadas por estas subidas de tipos, pero nosotros buscamos ese análisis fundamental, que sea exhaustivo, que hablemos de empresas que soporten estas condiciones tan duras. Y para ello te comento que buscamos, como te decía, compañías que tengan flujos de caja sostenibles, que tengan esa calidad en los balances y que luego tengan un
un detonante, unos catalizadores claros para poder tirar hacia adelante. Para ello, utilizamos un fondo de inversión que es el Low Volatility Equity, el AB Low Volatility Equity, que es para estos momentos actuales buscan calidad, estabilidad y precio. Esos son los 3 factores importantes a tener en cuenta hoy en día, en donde este fondo lo hace bastante bien en ese sentido. Calidad, estabilidad y precio. Quedamos con esa clave importante para el mercado. Miguel Luzárraga, Managing Director para Iberia de AllianceBernstein. Buen día y buen negocio. Igualmente, gracias.